Polvo y miseria, gracias a Yeshua, cerrando el año, aunque viviendo en vida nueva, porque no porque cambie de año vas a cambiar. Y sabemos que todos los propósitos para año nuevo, para febrero, ya con decir mucho ya se esfumaron. Hoy para hablar de un tema importante, escatológico. ¿Quiénes entrarán en el milenio y quiénes se quedarán fuera? Tema importante, el milenio, el reinado de 1000 años. No todos van a entrar. Hay quienes quedarán excluidos. ¿Quiénes son? ¿Y quiénes son los que entran? Aquí está el amado Gebruta. ¿Cómo estás, amado? Gracias a Yeshua, bien. Aquí pues un día más de estudio y con esta pregunta interesante, porque pues el milenio es lo que en verdad se ha esperado de este planeta, donde toda naturaleza, forma de actividad esté en un orden perfecto y de alguna manera eso se va a cumplir, lo prometió Yeshua cuando Él regrese. Y de alguna manera se va a cumplir en la segunda venida de Yeshua, cuando Él regrese. Entonces, pues a ver, pues sí, vamos a leer el texto base. Apocalipsis 21:8 dice la escritura así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, aquí hay una introducción a varias cosas que se abren. Por ejemplo, cobardes e incrédulos no se refiere a miedosos, sino a los que por andar dudando de si el mensaje del evangelio era verdad o no, lo rechazaron. Abominables y homicidas, pues tiene que ver incluso hasta con el lenguaje de maldición que uno tiene que hacer, no literalmente homicida. Fornicarios y hechiceros, ahí entran los asuntos de pactos espirituales y de idolatrías, y habla que tienen un destino en el lago de fuego y azufre, y ahí mismo da el significado, que es la muerte segunda, o sea, la separación de Dios. Un género de introducción de palabras literales que aluden a explicaciones de versículos, de tipos de actividades pecaminosas que impedirán la entrada a la vida eterna. Y la identidad de estas personas, pues a fin de cuentas, es la simiente de Caín. Dice, no van a entrar, ¿a dónde? ¿Al milenio o a la ciudad celestial? Porque hay quienes dicen que sí entran en el milenio, pero no tienen parte en la ciudad celestial. Aquí, por ejemplo, tiene que ver con la vida eterna. El versículo de Apocalipsis 21 ya está hablando de una nueva tierra con una nueva ciudad, en donde entrarán solo los que hayan estado escritos sus nombres en el libro de la vida, y cuando ya incluso el planeta haya desaparecido, de acuerdo al juicio final que fue narrado en el capítulo anterior. Entonces ahora, por ejemplo, los que entran ahí, como ya es una decisión final, ahí tienen que ver seguramente todos los muertos de todas las épocas, porque cuando empieza el milenio, Apocalipsis 20:4 dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Eso quiere decir que los que murieron en la época de la gracia y en la gran tribulación, ahí se quedan sus cuerpos sin resurrección hasta el día del juicio final. Sin embargo, por ejemplo, Mateo 25, cuando habla del juicio de las naciones, ahí hay un filtro de cómo viene el rey mesiánico, establece su reino en Jerusalén, empieza a reunir a todas las naciones, y hay 3 juicios ahí. El de Ezequiel 16 dice que cuando ya regrese el Mesías va a juntar a su pueblo en el valle de Josafat y va a entrar en juicio con ellos. Ese es Armagedón. Sí, al final, como viene el Señor y vence el imperio del anticristo y empieza a establecer su reino, juzga primero a su pueblo. Y enseguida, al cumplirse Mateo 25, que empieza a llamar a todas las naciones, los separa en ovejas y cabritos, que dice que son las ovejas son las naciones aliadas de Israel, o cualquier individuo que de alguna manera ayudó a alguno del pueblo de Dios, y los cabritos del lado izquierdo, que son las naciones que se opusieron y que fueron enemigas de la nación, del pueblo de Dios. Entonces, al estar esta separación, y él dice que los cabritos se les llama malditos y son arrojados al lago de fuego, pero las ovejas se les llama benditos de mi Padre, y dice, entrad al reino preparado. Entonces esas naciones son las que empiezan a gozar de las bendiciones del milenio, tomando en cuenta también que junto con la venida del Señor viene la iglesia y los salvos del Antiguo Testamento. Nada más para dejar en claro lo de Mateo 25, el juicio a las naciones. Hay 3 grupos, no son 2 grupos como creen. Las ovejas es Israel,
los cabritos que van al lago de fuego y azufre, a fin de cuentas son los cainitas. Y la iglesia novia está con Yeshua. O sea, Yeshua llega a hacer este juicio, pero ya con la esposa. No es la iglesia, las ovejas no es la iglesia, es Israel. En ese sentido es que son tres grupos. La iglesia ya esposa en ese tiempo, venidero. Las ovejas, el Israel de Dios, el verdadero Israel, los verdaderos judíos. Y los cabritos son, a fin de cuentas, los cainitas, no entran. Así es, sí, los cainitas hemos hablado que son de alguna manera los que jamás se van a arrepentir de sus pecados y que van a perseverar en su estilo de vida hasta el fin de sus días. Por cuanto no cambian, dice el Salmo. Y entonces en ese sentido no están adentro de los grupos de los que pueden acudir a Yeshua para ser salvos. Entonces un llamado, si te interesa entrar en el milenio, pues qué bueno, pero para entrar en el milenio, pues tenemos que padecer un rato con Yeshua, ¿no? Porque pues muchos quieren el milenio y heredar todo y repartir el botín, pero ni salen a la guerra, ni viven en juicio, ni aman a nadie más que a ellos mismos. Así es. Entonces hacemos un llamado a que el arrepentimiento para vivir conforme a Dios se forma bajo las normas y leyes del amor, del perdón, de la paz, de compartir el evangelio, de vivir en las obras de Dios y no en las nuestras, y sobre ello el Señor va abriendo brecha. También el versículo que leímos dice que los perros quedarán fuera, pero no se refiere a los perritos, ¿verdad? No, es un lenguaje con el que en el Salmo 22 se le hablaba de las naciones gentiles como extranjeros paganos, en un término un poco despectivo en aquel entonces. Sin embargo, ese mismo término lo usa Pablo en Filipenses 3 para referirse a los falsos profetas, maestros, les llama perros, malos obreros. En ese sentido, por todas las cosas a las que ellos promovían, se les designaba este lenguaje. Entonces, todo, en pocas palabras, lo que está diciendo es todo mundano y todo falso ministro quedará fuera. Así es, pero resumimos esto, los que no entran son los cainitas. ¿Por qué? Porque simplemente no se arrepienten y por eso no entran. Y esto no porque Dios no les ofrezca la salvación es para todos, la oferta es para todos, pero hay un grupo de seres humanos que son los cainitas que no la van a tomar. Sí, hacemos un llamado para que la tomen. Solamente hay 4 evangelios sencillitos en los que puedes conocer a Yeshua y empezar a confiar en alguien que ahí mismo lo puedes conocer. Polvo y miseria.